La Fundación Pontificia ACN presenta Héroes de nuestro tiempo, noticias y testimonios de la iglesia necesitada y sufriente alrededor del mundo. Mozambique sigue siendo atacado por yihadistas. Los ataques se han dado en mayor medida en Cabo Delgado. En el sur del Líbano, los cristianos se sienten profundamente heridos. Se han visto afectados por la crisis, viviendo a diario con temor y zozobra. ACN Colombia estuvo presente en la región del Catatumbo. Conoció de primera mano las realidades de la Iglesia Católica. Bienvenidos a ACN Noticias, un espacio para conocer la realidad de la iglesia en todo el mundo y el testimonio de los cristianos que sufren persecución y pasan necesidades por causa de su fe. Mozambique. La solidaridad musulmana es una fraternidad humana, afirma la Iglesia Católica. La declaración llega luego del devastador ataque contra una emblemática iglesia católica y su complejo situado en la región de Mesa, Cabo Delgado. La comunidad musulmana de Mozambique ha emitido un comunicado condenando los continuos ataques yihadistas en el norte, que cada vez más tienen como objetivo a personas y lugares cristianos. Los yihadistas, que operan en Cabo Delgado y afirman lealtad al Estado Islámico, atacaron recientemente la parroquia de Saint-Louis de Montfort, en Mesa, en la diócesis de Pemba, que abarca la provincia de Cabo Delgado, incendiándola por completo y destruyendo infraestructuras importantes. En el comunicado, la comunidad musulmana de Mozambique se distancia de estos actos de violencia. La comunidad islámica de Mozambique expresa su más profunda preocupación por los recientes ataques llevados a cabo en la provincia de Cabo Delgado, especialmente la destrucción de infraestructuras comunitarias y lugares de culto en Mesa. La comunidad afirma su firme e inequívoca condena de todos los actos de violencia contra la población civil, así como de la destrucción de espacios religiosos, independientemente de su confesión. En este momento, expresamos nuestra solidaridad con la comunidad católica y todas las familias afectadas por estos acontecimientos, y subrayamos que la fe nunca debe utilizarse para justificar la violencia, el miedo o la división. Continúa el comunicado. El mensaje fue enviado al obispo Antonio Juliase, de Pemba, quien lo publicó en las redes sociales de la diócesis, describiéndolo como un signo de fraternidad humana. Quisiera agradecer a nuestros hermanos musulmanes por su mensaje. Nos ayuda a distinguir, en términos prácticos, la religión musulmana, de quienes intentan radicalizarla y usarla para difundir mensajes de odio, muerte y destrucción. Mozambique es un país mayoritariamente cristiano, aunque los musulmanes son mayoría en el norte. Desde noviembre de 2017, el conflicto en la provincia de Cabo Delgado ha causado al menos 6.300 muertos y desplazado a más de 1 millón de personas, afectando a poblaciones de diferentes religiones y comunidades. En este contexto más amplio de violencia, al menos 300 católicos han sido brutalmente asesinados en ataques dirigidos específicamente contra cristianos. Según el obispo Antonio Juliase, incluyendo catequistas, agentes pastorales, fieles laicos y una religiosa italiana, la Hermana María de Copi. Al menos 118 iglesias y capillas también han sido destruidas durante la insurgencia. ACN continúa apoyando a la iglesia en Mozambique en medio de la crisis. Los proyectos incluyen ayuda humanitaria, apoyo psicosocial y la reconstrucción de infraestructuras. El Vaticano también muestra su proximidad con los católicos de Cabo Delgado, haciendo constantes llamamientos a la paz. En diciembre de 2025, el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede, visitó la región y escuchó de primera mano los testimonios de las víctimas. En el sur del Líbano, los cristianos de Yarún viven con el temor de un exilio definitivo. En el sur del Líbano, los cristianos del pueblo fronterizo de Yarún viven hoy con el temor a no poder volver jamás a la tierra de sus ancestros. El padre Charles Nadaf, párroco greco-católico melquita de la parroquia, expone ante ACTN las penurias de su comunidad. Yarún está hoy profundamente herida, confiesa el padre Charles Nadaf, párroco greco-católico melquita de la parroquia de San Jorge. El 1 de mayo de 2026, fue destruida la sala parroquial que hacía las veces de iglesia provisional, el centro juvenil de la parroquia, así como el convento de las Hermanas Basilianas Salvatorianas,
greco-católicas y su escuela gratuita para niños de todas las confesiones del pueblo y de los alrededores. De hecho, a pesar de la tregua del 17 de abril de 2026, que oficialmente sigue vigente, las tensiones y las violaciones del alto el fuego continúan en el sur del Líbano. Actualmente resulta imposible acceder a Yarun, lo cual impide realizar una evaluación completa de los daños. Sin duda, es una de las mayores catástrofes que ha sufrido el pueblo, asegura el padre Nadav a ACN. Yarun, un pueblo con 3/4 partes de población chií, pero con una presencia cristiana melquita histórica, es una de las localidades más expuestas a lo largo de la frontera entre Israel y Líbano, que desde octubre de 2023 se ha visto duramente golpeada en varias ocasiones. Ya el 9 de octubre de ese año, los habitantes abandonaron Yarun por primera vez y ningún feligrés se quedó allí. La iglesia de San Jorge y numerosas viviendas, tanto cristianas como musulmanas, fueron destruidas en los primeros meses del conflicto, mientras que el resto del pueblo sufrió importantes daños. Tras el alto, el fuego del 27 de noviembre de 2024, Yarun volvió a sufrir una destrucción sistemática. Varias casas resultaron gravemente dañadas o incluso arrasadas, y la gran estatua de San Jorge, ubicada al oeste del pueblo, fue demolida. Con la reapertura gradual del acceso al pueblo, realizaron reparaciones provisionales, transformaron una sala parroquial en capilla provisional y reanudaron las celebraciones litúrgicas. Sin embargo, la esperanza duró poco y la reanudación de las hostilidades lo arrasó todo de nuevo. El 2 de marzo de 2026, todos los feligreses abandonaron Yarun, cuenta hoy el párroco de Yarun. Se repartieron entre Ermeich, Ain Ebel, en el distrito de Bint Jubail, cerca de la frontera con Israel, y varios pueblos del Monte Líbano. Desde el inicio de la guerra, las familias viven desplazadas, víctimas de la incertidumbre y una gran indefensión, explica el padre Nadav desde Ermeich, donde se aloja actualmente en el monasterio maronita de la Anunciación. Más allá de la destrucción y el desplazamiento de los habitantes, lo que preocupa a los habitantes de Yarun es el futuro mismo de la presencia cristiana en el sur del Líbano. Los cristianos desplazados no han elegido la guerra y solo piden poder volver a sus hogares, vivir en paz con todos y permanecer en la tierra de sus ancestros, señala el sacerdote con gravedad ante ACN. El padre Nadav insiste en la urgencia humanitaria, pero también en la angustia psicológica y espiritual de los desplazados. En su opinión, las familias necesitan ante todo paz y seguridad, sin las cuales no será posible ninguna reconstrucción duradera. Además, subraya la importancia de que los habitantes desplazados no se sientan olvidados. La iglesia en el Catatumbo, navegando entre la violencia y la entrega misionera. En medio de una compleja crisis humanitaria, una delegación de la Fundación Pontificia ayuda a la iglesia que sufre, ACN Colombia, en cabeza de su presidente, Pedro Miguel Niño, su directora ejecutiva, María Inés Espinosa Calle, y su asistente eclesiástico, padre Edgar Rivera García, recorrió la región del Catatumbo. Durante un trayecto en lancha por el río Catatumbo hacia el resguardo indígena Catalaura, Monseñor Israel Bravo Cortés, obispo de la diócesis de Tibú, expuso los agudos desafíos pastorales y de seguridad que afronta la Iglesia Católica en este golpeado territorio fronterizo. El Catatumbo padece una persistente degradación del orden público debido a los históricos enfrentamientos entre diversos grupos armados al margen de la ley. Monseñor Israel Bravo detalló que las disputas territoriales entre facciones de las FARC y el ELN mantienen viva una dinámica de violencia que genera desplazamientos masivos, confinamientos forzados, retenciones ilegales y desapariciones. Esta realidad impacta directamente el tejido comunitario y restringe severamente la movilidad de los habitantes y agentes de la pastoral. Frente a la desatención institucional y el rigor del conflicto, la diócesis de Tibú ha consolidado una respuesta humanitaria eficaz y de acompañamiento permanente. La iglesia local dispone de sus 20 parroquias y numerosas capillas como refugios seguros, coordinando la distribución de ayuda alimentaria y liderando programas de protección para menores y personas bajo amenaza. Además, los sacerdotes asumen riesgos extremos al mediar en la liberación de retenidos y rescatar cuerpos sin vida en zonas de combate,
Uno de los mayores logros en este contexto de captación ilegal y violencia es el florecimiento de las vocaciones sacerdotales. Mientras el país registra un descenso generalizado en la vida consagrada, el Seminario Menor San Luis Bertrán de Tibú cuenta con más de 20 jóvenes en formación. Mediante una pastoral vocacional cimentada en el testimonio de sencillez, el trabajo con la infancia y el acompañamiento familiar, la diócesis ofrece una alternativa de vida digna frente al reclutamiento forzado de los grupos criminales. El cuidado de la salud mental y espiritual de los mismos sacerdotes constituye otro reto prioritario para la jurisdicción. Al estar expuestos cotidianamente al dolor de sus comunidades, el clero diocesano requiere espacios prolongados de oración, fraternidad y escucha mutua para asimilar las complejas realidades del territorio. A través de retiros espirituales y encuentros vicariales, la iglesia local mitiga el impacto psicológico de la guerra y asegura su presencia evangelizadora en cada rincón selvático y rural. Monseñor Israel enfatizó la urgencia de estructurar soluciones que trasciendan la sola respuesta militar en la región. El prelado hizo un llamado a las autoridades nacionales para robustecer la institucionalidad civil mediante inversiones concretas en educación, salud, infraestructura vial y un sistema de justicia con presencia real en el Catatumbo. Para el obispo, la dignidad humana y el desarrollo integral son los únicos caminos viables para superar definitivamente el flagelo de la exclusión. ACN Colombia reafirma su compromiso con la diócesis de Tibú y sus agentes pastorales. El carisma de la Fundación se traduce en el sostenimiento de estos valientes sacerdotes y religiosas que, asumiendo la mística de los primeros dominicos y de las hermanas lauritas, perseveran en la selva para vencer el mal con la fuerza del bien y la reconciliación. Impactante realidad y testimonios que nos hacen reflexionar sobre los privilegios que tenemos como cristianos de Occidente y que nos interpela en la vivencia de nuestra fe. Gracias por escucharnos y por brindarnos su compañía. Los esperamos en nuestra siguiente emisión. Dios los bendiga. Bienvenidos a No los olvidamos, puente de amor para la Iglesia, con la Fundación ACN. En este espacio presentamos a esos hombres y mujeres valerosos de nuestra Iglesia, que llevan el amor de Cristo a quienes más lo necesitan. Conozcamos más de estos héroes silenciosos. Este encuentro con ustedes me surge el agradecimiento porque sé de muchas personas que en estas 48 horas que llevo con ustedes aquí en la Ciudad de México y en los encuentros me han dicho, ya hemos orado por ustedes, por su comunidad. Por eso agradezco también a Ayuda a la Iglesia Necesitada esta invitación, después de un poco querer negociar o jugar una muñeca con Julieta, pero no es fácil, ¿no? Tiene carácter, ¿no? Pero agradezco a ellas y agradezco a ustedes la generosidad y la oración y el estar aquí en medio nuestro esta noche. Esto ciertamente fue y es muy duro, porque es armar o tratar de hilvanar este relato, ciertamente que, como ya decía, lo hago por primera vez y que no es revivir toda una experiencia que francamente no se la doy a nadie. Este momento fue muy duro, estar dentro del templo cuidando, ver cómo entraban, cómo rompían, saqueaban, tiraban cosas a la calle, tener que salir, huir de tu lugar, que es tu casa y en la casa de todos, el encuentro con la gente. Normalmente todos los días ya no lo podías tener, hubo que suspender la celebración de la Santa Misa por unos días para salvaguardar siempre la protección y la vida de las personas que viven, porque como ya digo, es gente mayor fundamentalmente, ¿no? Pero también experimenté la cercanía, el apoyo, el cariño de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Chile,
también de acá, ¿no? Desde México, ¿no? Y comentarios y notas que me hacían llegar y que nos daban ese respaldo, esa confianza y nos hacían seguir creciendo en la fe y confiando sobre todo y tratar de encontrar la paz en Cristo y no terminar cayendo en lo mismo que estábamos sufriendo, ponernos agresivos, ponernos violentos y más que todo anidar amargura, odio en el corazón, rabia, sino que pedirle al Señor Jesús que nos diera esa paz, nos liberara para poder también siempre estar con la mano abierta, extendida, para acoger a aquellos mismos que yo sé que se acercaron y que habían participado en esta situación. Viene el año siguiente, el 20, en que se celebra un año del estallido, de lo que llamaban el estallido social, en que se hizo una gran concentración en ese mismo punto, pero no fue tan violenta. Pero y el año 20, que así un año, celebraba un año, el 18 de octubre, Día del Señor, día domingo, día en que los cristianos celebramos la Pascua, día en que los cristianos fundamentalmente celebramos que Jesús ha vencido la muerte, el pecado, ¿no? Y nos llama a una vida nueva, una vida de esperanza, una vida gozosa. Por la tarde, después de haber celebrado la Santa Misa en otro lugar, ya no en el mismo templo, tiran unas bombas molotov, como llaman, ¿no? Al techo de la parroquia, de la iglesia, del templo, y se empieza a incendiar. Fue un momento muy, muy duro porque yo me había ido nuevamente a la casa que me había dicho el arzobispo que estuviera ahí. No muy obediente, yo cada vez que podía me arrancaba de ahí, como no había nadie que me cuidara, por estar con mi gente y estar con ellos y acompañarlos en este momento que no solo era duro para mí, para un servidor, sino que también para ellos. Yo sabía, ellos habían ido conquistando aquel lugar. Era es lugar de celebraciones de fe, de gente del año 1800, 1900, ¿no? Todavía me encuentro con personas que tanto por la parroquia de la Veracruz, que también intentaron quemarla, pero no pudieron, intentaron entrar, tampoco pudieron, a Dios gracias, ¿no? Que queda también a unas 10 cuadras de este barrio o de este sector, ¿no? Pero volviendo a la Asunción, yo me había ido con el pensamiento después de la misa de 12 de que si no había, o sea, que ya la habían vandalizado. Pensaba, ¿qué más podían hacerle? El templo mismo estaba vacío, ¿no? No había nada. Y como digo, a las 4 de la tarde alguien me llama, me dice, ¿está ahí? ¿Dónde está ahí? Está ahí en la parroquia, así ya porque sabían lo entre comillas obediente que yo era. Entonces, como con palabras fuertes, un amigo cura me llama y dice, no, le dije, me vine a descansar a la casa del clero. Prende la televisión. Y el dantesco espectáculo, ¿no? De la parroquia incendiándose, ¿no? Icónica, hay una figura muy icónica para mí que había una pequeña torre, ¿no? Donde había campanas, etcétera, y ya eso cuando empieza a quemarse ya todo el techo y todo quedó sin nada, ¿no? Esa torre también ardiendo se va cayendo lentamente. Fue un momento complicado, fue un momento duro, fue un momento fuerte. También yo pensaba que esa mano seguía rondando por ahí y que más allá de estas manifestaciones o de estas situaciones que podían ser muy justas, muy sanas, o requerimientos muy con buena partida, tenían mal fin, como esto.
¿no? Y de agredir fundamentalmente el corazón, ¿no?, de la iglesia, incendiando este símbolo icónico, como digo, de esta parroquia que estaba en un lugar especial, preciso, ¿no? Como antes se ha dicho, no es o no hay una persecución abierta, pero como un servidor viene diciendo en círculos más pequeños, y ahora me atrevo a compartirlo con ustedes, ¿no? Hace años que yo decía, preparémonos porque se está gestando una persecución soterrada, una persecución por abajo, ¿no? Bueno, hubo estos signos, a eso se agregaron otras capillas que por el sur de Chile, alrededor del 70 o más, como nombraba Julieta, ¿no?, también se quemaron. Allí era mucho peor porque esos lugares eran lugares, y son lugares, ¿no?, en que no solo la comunidad se reúne para celebrar sus sacramentos, su vida de fe, sino la comunidad se reúne también para proyectar o planear ciertas situaciones sociales, económicas, ¿no? Que una completada, que una sopaipillada, o celebrar alguna fiesta, o también alguna necesidad de donde poderse reunir la junta de vecinos. Ciertamente que lo que pasó el año 20 ya terminó un poco por botarme, ¿no? Me costó mucho recuperar, pero cuando el obispo me preguntó al día siguiente, y esto no lo cuento desde una piedad martirial, ni que tengo complejo de héroe o de estoica, que si quería salir de la parroquia, si quería irme, yo le dije que no. Y ahí seguí hasta, bueno, ahora ya sí tengo que irme porque el obispo pero por otras cosas, digamos, ¿no? Supongo. Me cambió de trabajo, de pastoral y de pega, como decimos en Chile. Son momentos duros de oír, duros de asimilar, duros de vivir, ¿no? Porque cuando estás ahí mismo y lo estás sintiendo y vas viendo cómo algo que en un instante, ¿no?, se te cae, ¿no?, y pensando también en la gente, en las personas, ¿no?, que tienen rostros concretos, nombres, familias, ¿no?, y que después mucho más cuando te recuerdan al encontrarte, padre, mis papás se casaron ahí, padre, a mí me bautizaron, padre, ahí yo hice la primera comunión, padre, yo ahí en la Asunción me había confirmado, padre, allí celebramos el funeral de mis abuelos, etcétera, 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 ¿no? Y todo eso hacía mucho más duro y mucho más difícil de asimilar el momento, ¿no? Pero el Señor siempre es bueno y te pone ángeles, como ciertamente la oración de ustedes, la oración de las comunidades en Chile y en otros lugares, que sé que también rezaron más allá de las fronteras de mi país, como ustedes también, ¿no? Cierto que eso te ayuda a ponerte de pie. La comunidad muy resiliente, a Dios gracias. Una comunidad que llega a acuñar la frase, nos podrán incendiar el templo, nos podrán dejar sin templo material, pero recordamos que el templo somos nosotros, la iglesia somos nosotros. Muchos me han preguntado si salvé el Santísimo. Sí, el Santísimo ya lo tenía desde por ahí, por junio, julio, yo lo llevaba todos los días a mi casa, ¿sí? No, porque había situaciones de peligro, ¿no? Pero todo eso se fue amasando esa experiencia que hasta hoy no es fácil de sobreponerse, ¿no? Mirando a las personas, mirando que ahí hay historias de fe, como ciertamente habrá historias de fe en esta comunidad,
¿no? Estos cuadros, estas hermosas decoraciones, que no son más que decoraciones, son más que cuadros históricos, es celebración de la fe, es la expresión de una fe de un pueblo, ¿no? No son solo patrimoniales, no son solo para admirarla, ¿no? Sino para, como alguien le dijo una vez a un personaje de mi país que estaba en otro lugar mirando unas imágenes y unos cuadros y decía, qué hermoso, qué bonito, ¿no? Y alguien sencillo, ¿no? Con esa sencillez, esa sabiduría del pueblo le dijo, padrecito, le dijo, esto no es bonito, estas imágenes son para rezar ante ellas. Y eso es lo que cuando entro acá, contemplo y estos días que hemos recorrido algunas iglesias, ciertamente que me confirman aquello, ¿no? Que hay que tener esa sensibilidad para hacer presente no solo el mundo sobrenatural en nuestros templos, sino también en nuestras vidas. Este compartir, este balbuceo, ¿no? Porque como les digo, es difícil poderlo tener todavía muy masticado, si me permite la expresión, solo es querer compartir la fe, querer compartir la comunión, querer compartir que América y el mundo somos uno solo y que los católicos de acá, los católicos de Chile, de México, de Perú, los de Nicaragua, Venezuela, que lo están pasando tan mal, los del otro lado del charco, como digo yo, ¿no? En Europa y en Asia, y lo que pasa en Ucrania, lo que pasa en Tierra Santa, etcétera, y en África, otros lugares, también merecen nuestra preocupación. No solamente porque queremos que acaben las guerras, sino porque queremos y sabemos que se están perdiendo muchas vidas humanas. Y más allá de la guerra, más allá de la violencia, lo que uno siente es que hijos de Dios, hijas de Dios, hermanas y hermanos, cristianos o no cristianos, ¿no? Se están matando unos a otros, a veces por ideología, ¿no? Y solamente compartir esto, que nos animemos en la esperanza en este tiempo de Cuaresma, que el Señor vence siempre, y al celebrar la Pascua en unas semanas más, podamos no solo aclamarlo en la entrada de Jerusalén, sino también aclamarlo con nuestras vidas en la noche de Pascua, Resurrección, gritando la esperanza, gritando el don de la vida, de que Dios está presente, aún en estos acontecimientos que son difíciles de masticar, son difíciles de tragar, ¿no? Pero que te hacen presente esa realidad que el hombre, desde la creación del mundo, ¿no? está. Pero no podemos dejarnos atrapar por esta situación. Tenemos que mirarlas más allá. Y nosotros tenemos, no voy a decir herramientas, dones y gracias que tenemos que pedir, como la fe, la esperanza, la caridad. Pero la fe y la esperanza de la caridad no rezada, no sabiéndola o sacándola del credo, que está bien, ¿ah? O del catecismo, sino en la vida, preocupándonos por el hermano, no cerrándonos al que sufre, al que está caído, tendiendo siempre una mano, siendo el buen samaritano, siendo como Jesús. Historias y realidades como las que acabamos de ver nos muestran el valor de la fe, esa fe que se vive valientemente por parte de nuestros héroes de la Iglesia Católica. Muchas gracias por acompañarnos. La Fundación Pontificia ACN presentó Héroes de nuestro tiempo, la actualidad de la Iglesia necesitada y sufriente alrededor del mundo.